El mundo no está roto. Funciona exactamente según su diseño original. Si te sientes completamente agotado, si te exiges hasta que tu visión se nubla y tu espíritu empieza a quebrarse, y aún así te encuentras en la misma situación financiera que hace 3 años, no estás experimentando un error aleatorio. Estás experimentando el efecto de un principio. Un principio tan duro, tan innegable y tan oculto que el 99% de las personas pasan toda su vida sin siquiera reconocerlo. Aceptan la falsa historia. La gran historia falsa, reconfortante y aturdidora, que te han repetido con suavidad desde que tenías edad para ir a la escuela. La falsa historia que afirma, si te esfuerzas, recibirás recompensas. Si eres buena persona, estarás protegido. Si obedeces las reglas, la estructura te proveerá. Observa tu entorno. Observa las expresiones de cansancio en el tren. Observa a los hombres y mujeres increíblemente capaces que luchan con deudas enormes. Observa a las personas que han seguido todas las reglas a la perfección y aún están a solo una factura inesperada de perderlo todo. ¿Acaso esa imagen parece un sistema que recompensa la bondad? ¿Parece que el dinero sigue el esfuerzo físico? En absoluto. El dinero no sigue el esfuerzo. No sigue el carácter moral. No sigue la habilidad natural. El dinero sigue la ubicación. Este es el principio fundamental de la posición, comprendido por primera vez por Maquiavelo. Y es la única razón genuina por la que los ricos siguen acumulando más mientras que tú simplemente te agotas más. Los ricos no se esfuerzan más que tú. De hecho, un número significativo de ellos trabaja considerablemente menos. No poseen una capacidad mental única que tú no tienes. Simplemente existen en un punto diferente del mapa de la dinámica de poder. Se encuentran en la fuente. Tú te encuentras más abajo. Y en un mundo regido por las fuerzas de la naturaleza, ningún remar frenético, ninguna esperanza ni ningún esfuerzo agotador puede hacer que el agua fluya en sentido contrario. La gran mayoría de las personas dedica toda su existencia a luchar contra estas fuerzas naturales. Extienden las manos al pie de la cascada, con la esperanza de recoger suficiente agua para vivir, preguntándose por qué la corriente es tan fuerte, por qué los azota. Nunca levantan la vista. Nunca se dan cuenta de que quien está arriba simplemente ha construido una barrera. Ese individuo no está recogiendo agua en sus manos. Está controlando el curso del agua. No está luchando contra la corriente. Se ha posicionado de forma que la corriente trabaje a su favor. Si deseas transformar tu situación financiera, no necesitas un mayor autocontrol. No necesitas levantarte a las 4 de la mañana. No necesitas forzarte hasta el colapso. Necesitas pausar tu movimiento constante. Necesitas examinar la situación general. Y necesitas reconocer que actualmente estás enfrascado en un conflicto desde el punto más bajo de una pendiente contra un oponente que controla el terreno elevado. Hoy vamos a desmontar la falsa creencia en un sistema justo. Vamos a realizar un examen detallado del concepto de esfuerzo. Y vamos a observar el mundo desde la perspectiva de Nicolás Maquiavelo, no como un maestro de moral, sino como un diseñador de sistemas. Voy a revelarte la razón de tu estancamiento actual. No para causarte dolor, sino porque la única manera de escapar de cualquier confinamiento es primero reconocer que los muros existen. Para comprender por qué no tienes éxito, debes comprender la diferencia entre producir valor y reclamar valor. Este es el malentendido fundamental que mantiene a las personas altamente capaces limitadas financieramente. La sociedad te instruye a ser productor. Se te instruye a desarrollar habilidades, a generar valor, a ser beneficioso, a ser el mejor ingeniero, el mejor escritor, el mejor médico, el mejor trabajador. Celebramos la producción. Admiramos el acto de agregar valor. Sin embargo, el sistema financiero no compensa la producción, compensa el reclamar. La producción es el acto de crear fuerza. Reclamar es el acto de dirigir y utilizar esa fuerza. Considera una presa que genera electricidad. El agua que fluye en el río representa la fuerza. Representa la capacidad natural, el trabajo, el movimiento de la multitud. El agua produce la fuerza. Sin embargo, el agua no recibe pago. La presa recibe pago. La presa permanece estacionaria. Está fija en su lugar. Es sustancial. No trabaja de la misma manera que el agua.
simplemente existe. Tiene un punto de control crítico donde el agua no tiene más alternativa que fluir a través de él. Con solo estar en ese lugar, la presa capta el valor generado por el caudal del río. Tú eres el río. Tú eres la fuerza motriz. Tú eres quien se precipita, quien se mueve, quien se desgasta contra los obstáculos, quien produce el poder que ilumina las ciudades. Pero al no poseer ese punto crítico de control, no reclamas ese valor generado. Simplemente te mueves a través del mecanismo, dejando atrás tu energía. Esto explica por qué los ricos se enriquecen aún más. No son el agua que fluye, representan la presa. Dirigen toda su atención a obtener y mantener posiciones estratégicamente importantes por las que debe circular el valor. Una vez que aseguran esa posición, la acumulación de riqueza se produce automáticamente. Es parte integral del diseño del sistema. No requiere nuevas decisiones constantemente. No requiere un nuevo impulso de determinación. Esto es lo que Maquiavelo pretendía cuando hablaba de la naturaleza de un Estado. Un Estado es una construcción que continúa más allá del líder individual. Un rey puede fallecer, pero si el trono está correctamente ubicado, el territorio conserva su poder. La autoridad reside en la sede del poder, no en quien la ocupa. Si colocas a una persona promedio en una posición de influencia significativa, generará riqueza. Si colocas a una persona brillante en una posición de influencia mínima, generará un sueldo. Considere la estructura de una gran empresa típica. Está estructurada como una pirámide para reclamar valor. En la base se sienta el especialista. El especialista entiende cómo realizar la tarea específica. Escribe el código del programa. Repara el motor. Dirige la operación. Es el productor. Su posición se centra en la ejecución de tareas. Su influencia es de 1 a 1. Si deja de trabajar, sus ingresos se detienen. Es el agua que fluye. Por encima de él está el supervisor. El supervisor puede no escribir código con la misma eficacia que el especialista. Sin embargo, ocupa una posición de organización. Utiliza el tiempo y el esfuerzo de 10 especialistas. Su influencia es de 1 a 10. Por encima de él está el líder de alto nivel. Este líder de alto nivel puede no entender en absoluto cómo realizar el trabajo, pero tiene la posición de marcar la dirección. Decide hacia dónde fluye el esfuerzo. Su influencia es de 1 a 1000. Y por encima de todos ellos está el propietario, el accionista, el inversor. No realiza tareas. No organiza. Ni siquiera planifica la dirección. Simplemente posee. Su posición se basa en las acciones de propiedad. Su influencia es ilimitada. Podrían ser inconscientes y su riqueza total seguiría creciendo. ¿Por qué? Porque poseen la estructura que reivindica el trabajo del líder de alto nivel, el supervisor y el especialista. Que los ricos se vuelvan más ricos no es una conspiración secreta. Es un resultado mecánico predecible de este arreglo. La producción de los numerosos individuos en los niveles inferiores fluye hacia arriba, concentrándose en la cima. Funciona como un embudo invertido. Las fuerzas naturales actúan en contra de la mayoría y benefician a la minoría. Si esto te enoja, estás gastando energía inútilmente. Las fuerzas naturales son completamente indiferentes a tu enojo. No puedes avergonzar al río para que invierta su curso. Tienes dos opciones claras. Continuar como el agua fluyendo y esperar más lluvias, o transformarte en la presa. Maquiavelo escribió extensamente sobre dos conceptos opuestos, virtud, que significa habilidad y fuerza personal, y fortuna, que significa suerte y circunstancias. La sociedad moderna te ha convencido de que la virtud lo es todo. Les decimos a los jóvenes que alcancen altas calificaciones, se vuelvan altamente hábiles en un área, que se vuelvan insuperables. Promovemos la fantasía de que si posees suficiente habilidad, el mundo se someterá a ti. Esta es la trampa de confiar únicamente en la habilidad. La observas constantemente. El pintor excepcionalmente talentoso que no puede permitirse comer. El brillante desarrollador de software que recibe un salario bajo. La enfermera dedicada que lucha por pagar una vivienda. Poseen una tremenda virtud. Tienen capacidad. Poseen fuertes cualidades personales. Sin embargo, Maquiavelo reveló la dura realidad hace 500 años. La virtud sin la ocasión, la oportunidad o el puesto adecuados, es inútil.
El talento no tiene valor en un espacio vacío. Un espadachín altamente hábil es inútil si está en una sala donde el conflicto se decide con armas de fuego. Un brillante orador público no tiene influencia si está en una sala sin oyentes. Los ricos no se obsesionan con la habilidad, se obsesionan con la ocasión. Se obsesionan con colocarse en el lugar donde sus más pequeñas acciones produzcan enormes efectos. Entienden que la posición multiplica la habilidad. Examinemos el cálculo de tu existencia. Tu resultado final es igual a tu habilidad más tu esfuerzo, multiplicado por tu posición. Si tu posición es 0, o extremadamente cercana a 0, no importa si tu habilidad y esfuerzo están al máximo nivel. 100 más 100 multiplicado por 0 sigue siendo 0. Esta es la lamentable realidad para la población trabajadora. Están maximizando los factores dentro del paréntesis. Están mejorando sus habilidades. Están aumentando su esfuerzo. Se están agotando. Pero están multiplicando ese total por un 0 estructural. Están cavando un hoyo en medio de un desierto árido, con la esperanza de encontrar agua simplemente porque son hábiles cavando. La persona adinerada localiza primero la fuente de agua. Puede que sea un pésimo cavador. Puede que use una herramienta vieja y sin filo. Puede que solo trabajen por un corto periodo, pero como su posición es correcta, como están parados directamente sobre el agua, lo logran. 10 más 10 multiplicado por 1000 es igual a 20.000. Esta realidad vuelve locos a quienes se centran en la justicia. Gritan que no es justa. Afirman que es perezoso, que no es inteligente, que no se lo merece. Sin embargo, el mercado no funciona como juez de justicia. El mercado es simplemente un sistema. No considera quién trabajó más duro. Solo considera dónde se atribuye el valor. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar. El sistema, de hecho, te penaliza por depender de tu habilidad. ¿Por qué? Porque la habilidad es extremadamente difícil de desarrollar. Está ligada a tu tiempo personal. Está ligada a tus capacidades físicas. Si eres el mejor cirujano del mundo, solo puedes tratar a una persona a la vez. Tu posición está restringida por limitaciones físicas. Sin embargo, el propietario del edificio del hospital no necesita realizar cirugías. Necesita ubicar el hospital en una zona próspera, llegar a acuerdos con las aseguradoras y contratarte. Su posición puede expandirse. El tuyo no puede. Mientras te enorgullezcas solo de tu esfuerzo, te estás metiendo en una trampa. Llevas tu agotamiento como señal de orgullo. Te jactas de trabajar 80 horas semanales. Para alguien que entiende los principios de Maquiavelo, eso no es algo de lo que enorgullecerse. Es admitir un error estratégico. Indica que tuviste que usar 80 unidades de tu energía personal para lograr un resultado que alguien en una posición más ventajosa logró con una sola conversación telefónica. Indica que estás operando de manera ineficiente. Indica que estás luchando contra las fuerzas naturales. Deja de enorgullecerte de tus dificultades. Las dificultades no son una forma de pago. Las instituciones financieras no aceptan tu sudor como depósito. Examinemos más a fondo los patrones mentales que te mantienen en la corriente. ¿Por qué la mayoría de las personas se niegan a cambiar de posición? ¿Por qué permanecen en puestos de baja influencia incluso después de comprender el cálculo? Porque el nivel inferior está abarrotado, y las multitudes brindan una sensación de seguridad. Existe una tranquilidad mental al ser parte de la dificultad compartida. Cuando eres empleado, tienes compañía. Tienes un oponente común, el jefe, la organización, el gobierno. Tienes un patrón predecible. Entiendes las acciones esperadas, llegas, realizas tareas, te vas, expresas insatisfacción. Avanzar hacia la fuente exige adentrarse en un territorio desconocido en solitario. Para cambiar de posición, debes separarte del grupo. Debes alejarte de la historia reconfortante sobre la justicia. Debes aceptar que el mundo funciona según principios fríos y diseñados, y es indiferente a las personas. La mayoría de las personas prefieren permanecer limitadas financieramente y sentirse moralmente íntegras que enriquecerse y asumir la responsabilidad estructural. Adoran la historia del retador desfavorecido. Disfrutamos de las películas donde el niño pobre y decidido derrota al sistema adinerado mediante pura emoción y persistencia. Lo disfrutamos porque refuerza nuestra creencia errónea.
Nos dice que nuestra posición es irrelevante, que solo importa nuestro impulso interior. Sin embargo, en la realidad, el rival en desventaja suele perder. En realidad, el gigante vence al pequeño rival 99 veces de cada 100 porque el gigante tiene mayor alcance, mejor protección y mayor tamaño. Los ricos no se posicionan como el rival en desventaja, se posicionan como la autoridad controladora. Entienden que generar riqueza no es una lucha rápida, es un esfuerzo prolongado para controlar los recursos. No te apresuras a involucrarte en un conflicto directo, construyes estructuras defensivas. Gestionas el flujo de recursos. Ejerces la paciencia. Esto exige una transformación completa en tu percepción de ti mismo. Debes dejar de verte como alguien que realiza un trabajo y empezar a verte como alguien que dirige recursos valiosos. Incluso si actualmente no tienes dinero, tienes tiempo, tienes concentración, tienes energía personal. Estos son tus valiosos recursos. La mayoría de la gente los destina al trabajo remunerado. Los venden en grandes cantidades a un solo comprador. La persona excepcional los dirige hacia la obtención de influencia. Invierten su tiempo en crear cosas que funcionen para ellos. Invierten su energía en consolidar relaciones que son simplemente vías para acceder a las posiciones de otros. Invierten su atención en encontrar las lagunas del sistema por donde se escapa el valor, para poder colocar un contenedor debajo y recogerlo. Esta es la idea de la pereza inteligente. Bill Gates no escribió personalmente cada línea de código del sistema operativo Windows. Se posicionó como el nexo entre IBM y el sistema de software. Reclamó los derechos de la licencia. Poseía el punto de cobro de peajes. Rockefeller no extrajo personalmente todo el petróleo. Compró las instalaciones de procesamiento. Comprendió que quienes perforaban asumían los verdaderos riesgos. Los apostadores podrían perforar un pozo inútil y quebrar, pero si encontraban petróleo, tenían que procesarlo. Se posicionó en el punto crítico del proceso, gestionó el movimiento del petróleo. Este es el conocimiento oculto. Identifique el punto crítico. En cada campo laboral, en cada mercado, en cada trayectoria profesional, existe un punto crítico. Hay un lugar específico donde el movimiento del valor se ve restringido. Durante la búsqueda histórica del oro, el punto crítico no era el oro en sí, sino las herramientas necesarias para excavar, las palas. Durante el auge de Internet, el punto crítico no era la información disponible. Fue la herramienta para encontrarlo, el motor de búsqueda, Google. En la economía moderna de personalidades en línea, el punto crítico no son los individuos talentosos que crean contenido. Es el sistema que decide qué se muestra. El algoritmo es el enfoque y la atención del público. Si eres el individuo que crea contenido, eres el agua que fluye. Si eres la plataforma digital, eres la presa. Pregúntate ahora mismo, ¿cuál es mi posición en relación con el punto crítico en mi campo? ¿Soy yo quien intenta abrirme paso por la abertura restringida, o soy quien se coloca en la entrada cobrando una tarifa? Si intentas abrirte paso, siempre te sentirás agotado. Siempre te enfrentarás a una competencia intensa porque todos los demás también intentan abrirse paso. El principio fundamental de la posición establece que existe una competencia intensa para quienes no pueden establecer un control exclusivo, y el control exclusivo surge de la ubicación estratégica. Entonces, ¿qué te ha impedido cambiar de posición? No es simplemente por falta de conciencia. Es porque el sistema existente ha colocado 3 barreras invisibles para mantenerte donde estás. Estas son las trampas mentales que garantizan que los ricos aumenten su riqueza y que los menos ricos permanezcan constantemente ocupados. 1. La inversión ya realizada en tu autoimagen. Has dedicado muchos años a construir una autoimagen basada en tu resistencia a las dificultades. Te describes como alguien que siempre avanza. Te enorgulleces de tu capacidad de perseverancia. Para cambiar tu postura, debes eliminar esa versión anterior de ti mismo. Debes reconocer que una parte significativa de tu esfuerzo dedicado fue esencialmente un error, un uso incorrecto de tu energía. Tu ego se resiste firmemente a esto. Tu ego preferiría tener razón y fondos limitados que estar equivocado y tener fondos abundantes. Te aferras a tu certificado educativo porque dedicaste 4 años a obtenerlo,
incluso si ese certificado te lleva a un puesto sin futuro. Te aferras a tu campo actual porque lo conoces, incluso si ese campo está desapareciendo gradualmente. Las personas ricas no sienten apego a su historia. Se centran únicamente en las posibilidades futuras. Si un puesto en particular ya no les ofrece una ventaja, lo abandonan. Se adaptan fácilmente. Siguen el valor a donde sea que los lleve, sin lealtad. 2. La naturaleza adictiva de un salario regular. Un salario regular es una de las sustancias adictivas más poderosas jamás inventadas. Funciona como un pago para mantenerte tranquilo. El sistema te proporciona el dinero justo para saciar tu deseo de más, pero no lo suficiente para comprar tu independencia completa. Ofrece un flujo constante y predecible de pequeñas recompensas. Pasan 2 semanas y recibes el pago. Pasan otras 2 semanas y vuelves a recibirlo. Este ciclo repetido te pone en trance. Te hace temer la naturaleza impredecible de poseer algo propio. La riqueza no llega de forma gradual. No aparece en cantidades predecibles de 2 semanas. Llega en periodos de nada seguidos de periodos de abundancia. Para cambiar de postura, debes estar dispuesto a tolerar los periodos de nada mientras construyes el sistema que captará la futura oleada de abundancia. Sin embargo, la persona adicta a su salario no puede soportar el periodo incómodo sin ese pago regular. Necesita esa dosis regular de dinero. Así que permanece en la posición del trabajador, intercambiando sus ilimitadas posibilidades futuras por un pago pequeño, predecible y regular. En tercer lugar, la creencia errónea sobre lo que es arriesgado. Te han dicho que ir hacia la fuente es peligroso. Emprender tu propio negocio es peligroso. Invertir tu dinero es peligroso. Pedir la propiedad en lugar de solo un salario es peligroso. Así que te quedas en lo que parece una posición protegida. Pero analiza la situación real con cuidado. ¿Quién corre un mayor peligro real? ¿Quién posee el arroyo o quién depende de él para beber? Si el arroyo deja de fluir, el dueño simplemente se muda a otro. Conocen el funcionamiento del sistema. Entienden el panorama general. Quien depende de él para beber se enfrenta a la muerte por falta de agua. Ser empleado es, en realidad, el puesto más peligroso de todos porque dependes de una sola conexión, un supervisor, una empresa, un sector específico. Si esa única conexión se rompe, no tienes fuentes de ingresos alternativas. Los ricos se enriquecen aún más porque distribuyen el riesgo en múltiples áreas. Ocupan múltiples posiciones ventajosas. Han construido múltiples presas en diferentes ríos de valor. Han redefinido el significado de la seguridad, no como una regularidad predecible, sino como el control directo de los recursos. ¿Crees que la seguridad significa un pago salarial predecible cada mes? Entienden que la verdadera seguridad significa poseer la autoridad para emitir el pago usted mismo. Entonces, ¿cómo iniciamos el proceso de reubicación? ¿Cómo pasamos de la agotadora lucha en los niveles inferiores a la posición de reclamar valor en los niveles superiores? Debemos abandonar la idea de ascender profesionalmente. Las escalas están diseñadas para ascender paso a paso. No estamos simplemente ascendiendo. Nos movemos entre diferentes tipos de puestos. Nos movemos lateralmente desde áreas que requieren mucho esfuerzo y poca influencia a áreas que requieren poco esfuerzo y mucha influencia. Esto requiere una nueva forma de entender el panorama, un mapa que muestre los diferentes niveles de influencia. La mayoría de la gente cree que la jerarquía es aprendiz, miembro del equipo, miembro experimentado del equipo, supervisor, líder superior. Esa es simplemente la jerarquía dentro de una granja. Representa las diferentes categorías de animales que se crían. El líder superior es simplemente un animal más condecorado que el aprendiz. Siguen ubicados en la granja. Su tiempo y esfuerzo se siguen utilizando para el beneficio de otros. La verdadera jerarquía, la jerarquía que determina la riqueza, no es visible en la escala estándar de la empresa. El primer nivel es el trabajador, la persona que vende parte de su tiempo. Intercambias tu tiempo por dinero. No tienes influencia. Recibes pago solo durante tu trabajo activo. Segundo nivel, el comerciante, quien facilita los intercambios. Vendes artículos o trabajos terminados. Tienes poca influencia. Puedes vender incluso mientras descansas, pero aún debes obtener productos,
prepararlos para la venta y atender las preguntas de los clientes. Tercer nivel. El diseñador, quien posee el sistema. Posees el software, el trabajo creativo, la protección legal de una invención o el método documentado. El producto crea copias de sí mismo o funciona sin tu intervención constante. Tu influencia ya no está ligada a tu tiempo y energía personales. Cuarto nivel, el inversor, quien dirige los recursos. Mueves dinero a lugares donde generará más ingresos. No manejas el producto en sí. No interactúas con quienes lo compran. Influyes en la estructura subyacente. El objetivo de toda tu vida debe ser ascender a través de estos niveles. Y aquí está la incómoda verdad que debes afrontar: no puedes simplemente ascender del primer nivel al cuarto. No puedes esforzarte tanto como trabajador que eventualmente te conviertas en inversor. Debes dar un salto definitivo. Debes cambiar radicalmente el tipo de ingresos que recibes, no simplemente aumentar la cantidad. Un médico que gana $500,000 al año mientras aún está en el primer nivel está en peor situación que un propietario de software que gana $100,000 al año mientras está en el tercer nivel. ¿Cuál es la razón? Porque el médico está confinado. Sus altos ingresos actúan como joyas hermosas pero restrictivas. Debe seguir realizando procedimientos médicos para seguir comiendo. El propietario del software es independiente. Sus ingresos funcionan como una semilla que puede crecer. Tiene tiempo para pensar con cuidado, desarrollar planes de futuro y avanzar hacia el cuarto nivel. Los ricos se vuelven más ricos porque interactúan con el elemento tiempo. Usan inmediatamente sus recursos para recuperar su propio tiempo. Usan su riqueza inicial para comprar su independencia. Y luego usan esa independencia para adquirir aún más riqueza. Usas tu riqueza para comprar comodidad física. Compras un vehículo mejor para ir al trabajo que limita tu libertad. Compras una casa más grande para descansar entre periodos de trabajo en el lugar que te agota. Estás usando tu dinero para hacer que tu situación de confinamiento sea más agradable. Usan su dinero para comprar los medios para escapar del confinamiento por completo. Esto representa la diferencia esencial de posición, la persona que consume frente a la persona que posee. ¿Cómo progresas del nivel más bajo de la estructura al más alto? ¿Cómo pasas de ser quien empuja la pesada piedra a quien posee la montaña entera? No pides permiso a los demás. No esperas a que alguien te ascienda. Los ascensos son pequeñas recompensas que el sistema ofrece para evitar que crees tu propia fuente de sustento. Debes emplear el método de identificar espacios vacíos. Maquiavelo comprendió que el poder nunca se entrega simplemente. Fluye para ocupar espacios vacíos. El poder fluye como el agua hacia lugares vacíos. Si deseas reivindicar valor, debes identificar un espacio vacío dentro del sistema existente. Una dificultad que causa un dolor intenso, una necesidad urgente e insatisfecha, una pregunta para la que nadie ha dado respuesta. Y debes establecerte como el único que puede llenar ese espacio vacío. La mayoría de las personas intentan competir en lugares ya ocupados. Observan a mucha gente que empieza a grabar conversaciones en audio, así que también empiezan a grabar. Observan a mucha gente que aprende a escribir programas informáticos, así que también aprenden. Simplemente están copiando a otros. Están añadiendo más ruido a un entorno ya ruidoso. Las personas adineradas hacen lo contrario. Buscan las zonas de silencio. Se preguntan, ¿qué es lo que más preocupa a las personas influyentes en este sector? ¿Cuál es el punto débil que les cuesta enormes cantidades de dinero? Cuando identificas ese vacío, no preguntas cortésmente si puedes ayudar. Te colocas directamente en el centro. Si una empresa pierde dinero porque no puede retener a sus clientes, no solicitas un puesto en atención al cliente. Creas un sistema que gestiona automáticamente la retención de clientes y vendes el resultado final, no tu tiempo personal. Te conviertes en el objeto que detiene la fuga del barco averiado. Cuando eres ese objeto esencial, determinas el costo. El líder del barco no discute el precio con el objeto que detiene la fuga. Paga lo que sea necesario para evitar que el barco se hunda. Este es el verdadero significado de la posición. Se trata de ganar influencia siendo absolutamente necesario. Si eres simplemente un extra opcional, seguirás limitado financieramente. Si eres absolutamente necesario para la continuidad de la operación, te harás rico.
Examina tu función actual. Si dejaras de aparecer mañana, ¿dejaría la organización de funcionar por completo? ¿O simplemente se sentirían incómodos por un corto periodo mientras encuentran a alguien que te reemplace? Si te pueden reemplazar fácilmente, tu posición es débil, y por ello, tus ingresos siempre estarán limitados por la tarifa estándar para quien pueda reemplazarte. Para enriquecerte, debes convertirte en una parte esencial de la estructura. Debes controlar los cables que proporcionan el poder. Debes ser el único que posee la conexión importante, la información esencial, el método único o la entrada exclusiva que nadie más tiene. Crea una situación donde solo tú puedas llenar el vacío. Y luego, ten paciencia. Deja que la sensación de urgencia del mercado impulse el valor directamente hacia ti. Si aún no puedes poseer el bien en sí, si aún no puedes construir la presa, entonces debes implementar el método de control de acceso. Esta representa la ruta más rápida para quienes actualmente tienen poco para obtener una parte significativa. Dentro de cada sistema, existen dos categorías de individuos poderosos, los poseedores y los controladores de acceso. El poseedor posee el recurso valioso, el oro. El controlador de acceso tiene los medios para acceder al almacén, la llave de la cámara segura. Puede que aún no tengas los recursos financieros para ser el poseedor, pero puedes establecerte como el controlador de acceso. Puedes convertirte en la conexión entre la dificultad y la solución. Los profesionales que ayudan a las personas a comprar y vender casas son controladores de acceso. Los profesionales que ayudan a las empresas a obtener financiación son controladores de acceso. Los profesionales que representan a personas con talento son controladores de acceso. Estos individuos no producen nada por sí mismos. No crean nada nuevo. Simplemente se interponen entre la persona que quiere comprar y la persona que quiere vender y exigen una tarifa por permitir que se produzca la conexión. Esta idea molesta a quien cree en la contribución pura. El purista afirma que estos individuos toman sin dar nada a cambio. No aportan ningún valor real. Quien comprende los principios de Maquiavelo simplemente sonríe. Reconoce que la capacidad de proporcionar acceso es en sí misma una forma de valor. En un mundo lleno de información y opciones excesivas, quien organiza y controla el acceso ostenta un poder significativo. Si tienes una conexión personal con las tres personas específicas que una persona muy rica necesita conocer, posees un poder significativo simplemente por tu proximidad a ellas. Si controlas la publicación que leen regularmente 10.000 compradores potenciales, controlas el éxito de cada producto comercializado para ese grupo específico. No necesitas crear el producto tú mismo. Simplemente necesitas poseer al grupo de personas interesadas en comprarlo. Deja de intentar ser el brillante creador de nuevos inventos. Sé quien presenta al creador a la persona con dinero para invertir. Sé quien conecta al grupo de personas interesadas con el producto que se ofrece. Colócate en el punto donde se cruzan múltiples caminos. Imagina un cruce concurrido en una ciudad donde se cruzan muchas carreteras. No necesitas fabricar los vehículos. No necesitas construir las carreteras. Simplemente necesitas ser quien coloque un gran cartel publicitario en ese lugar. El flujo de personas y vehículos ya se produce de forma natural. La energía ya circula por ese espacio. Simplemente estás captando una pequeña porción de esa energía al ubicarte en el lugar correcto. Esto exige que cambies tu enfoque, deja de preguntarte cómo puedo trabajar más duro, y te preguntes con quién tengo conexiones y dónde se dirige actualmente la atención del público. La atención y el interés del público representan el recurso más valioso de la era actual. Quien dirige el movimiento de la atención del público también dirige el movimiento del dinero. Si escribes programas de computadora solo en un sótano, estás realizando un trabajo. Si eres quien decide qué programas de computadora ocupan un lugar destacado en la tienda de aplicaciones, eres un controlador de acceso. Busca siempre la posición de controlar el acceso. La última barrera mental que debes superar es tu comprensión personal de lo que constituye el riesgo. Las personas con recursos limitados temen perder lo poco que poseen. Las personas con recursos significativos temen no poder obtener algo que potencialmente podrían tener. Esta diferencia de enfoque mental crea una diferencia en la posición real.
Quienes tienen recursos limitados se aferran firmemente a la orilla. Ven el océano abierto como un lugar peligroso. ¿Qué pasa si llega una tormenta violenta? ¿Qué pasa si me hundo y no puedo volver a la superficie? Así que permanecen en la arena de la orilla, compitiendo intensamente por los pequeños objetos que la corriente arrastra. Quienes tienen recursos significativos construyen la embarcación para cruzar el océano. Ven el océano abierto como una vía para alcanzar nuevos destinos. Para cambiar tu posición, debes invertir completamente tu relación con el riesgo. Debes reconocer que permanecer completamente inmóvil es la acción más peligrosa que puedes tomar en cualquier situación. En una economía en rápida transformación, la posición que parece segura es en realidad un dispositivo a punto de explotar en el futuro. Las máquinas que realizan tareas automáticamente, la inteligencia artificial y la conexión mundial de las economías están eliminando constantemente los niveles inferiores de la estructura. El nivel del agua aumenta gradualmente. Si permaneces en los niveles inferiores, eventualmente te sumergirás. La única seguridad genuina existe en las alturas. Debes estar dispuesto a arriesgar tu nivel actual de comodidad para obtener tu futuro nivel de influencia. Esto podría significar dejar atrás el trabajo que te paga adecuadamente, pero que no te proporciona conocimientos valiosos para el futuro. Podría significar usar tu dinero ahorrado para invertir en un negocio en lugar de comprar un vehículo nuevo. Podría significar parecer un fracaso ante los demás durante un periodo de 2 años mientras construyes algo que aún no genera ingresos. Maquiavelo escribió que es preferible actuar con audacia y rapidez que con excesiva cautela, porque la fortuna favorece a quienes toman medidas decisivas. Quería decir que el mundo responde a quienes avanzan con un propósito firme. Al universo le desagrada la incertidumbre y la demora. Penaliza a quienes tienen miedo de actuar. Si esperas la certeza absoluta antes de actuar, esperarás hasta el final de tu vida. No existen certezas absolutas al aplicar el principio de posición. Solo hay probabilidades, y la probabilidad de enriquecerse mientras se continúa intercambiando tiempo personal por dinero es nula. La probabilidad de enriquecerse poseyendo acciones, controlando la influencia y posicionándose más cerca de la fuente no es 100% segura. Sin embargo, representa el único enfoque donde las cifras finalmente juegan a su favor. Debe tomar una decisión definitiva sobre cómo invertir sus recursos. Debe invertir en sí mismo, pero no en su capacidad para trabajar duro. Casi cualquiera puede hacerlo. Debe invertir en su capacidad de ver verdaderamente, de percibir el verdadero panorama, de identificar el terreno elevado y de reclamarlo antes que otra persona. Cuando finalmente logras cambiar de posición, se produce una transformación inusual. Dejas de sentirte constantemente agotado. El cansancio profundo y persistente que te ha perseguido durante años, esa sensación de empujar un vehículo pesado cuesta arriba, simplemente desaparece. De repente, eres tú quien guía el vehículo. Puede que sigas trabajando, incluso durante largos periodos. Sin embargo, la resistencia desaparece porque tus esfuerzos ahora producen resultados que se complementan. Cada hora que dedicas al trabajo crea un sistema que seguirá funcionando para ti mañana. Ya no estás simplemente alquilando tu existencia por un tiempo. Estás construyendo un valor duradero en ella. El resentimiento se desvanece. Dejas de ver a las personas ricas con envidia y empiezas a verlas con comprensión. Reconoces la actividad por lo que realmente representa. No se trata de valor personal ni moral. Se trata simplemente de cómo funciona el sistema mecánicamente. Comprendes que en realidad nunca te faltaron habilidades ni valor. Simplemente estabas en el lugar equivocado. Es como encontrar por fin el control que enciende la luz en una habitación oscura. Pasaste muchos años tropezando, lastimándote con los muebles, expresando tu ira por la oscuridad. Creías que te faltaba coordinación física. Creías haber perdido la capacidad de ver. Sin embargo, simplemente te encontrabas en una zona sin luz. La posición representa el control que activa la luz. Actívala. Pasa de proporcionar tu trabajo a obtener influencia. Pasa de la parte inferior de la corriente a la superior. Pasa de competir intensamente con muchos otros a establecer una posición de control única. La última guía de Maquiavelo al gobernante fue esta: evita inspirar odio en las personas.
Sin embargo, traducida al contexto moderno, la guía es evitar ser pasado por alto e ignorado. Un estado de finanzas limitadas representa un estado de ser ignorado por el sistema económico. Un estado de riqueza representa un estado de ser absolutamente requerido por él. Tu tarea, comenzando en este momento, es examinar tu propia existencia con calma, precisión, sin emociones. Examina la fuente de tus ingresos. ¿Tiene potencial para aumentar tu influencia? Examina tus actividades diarias. ¿Estás construyendo una presa o simplemente transportando agua? Examina tu campo de trabajo específico. ¿Dónde está el punto crítico? Si no puedes responder a estas preguntas, estás actuando como la víctima. El depredador es plenamente consciente de su propia posición. Comprende el panorama mejor que la víctima. Debes convertirte en el depredador de tu propio rumbo futuro. Debes buscar activamente el terreno elevado, porque el nivel del agua aumenta constantemente y solo quienes se posicionen correctamente lo superarán. Sin embargo, una vez que hayas asegurado esa posición, una vez que hayas obtenido los recursos financieros, surge una nueva amenaza. Una amenaza mucho más difícil de detectar y significativamente más destructiva que la falta de dinero. La mayoría de las personas asume que enriquecerse resuelve todos los problemas. Esta suposición es incorrecta. Adquirir riqueza simplemente traslada el conflicto a otro lugar. Una vez que ocupas la posición de liderazgo y autoridad, todos quieren arrebatártela. Las personas amenazantes no dejan de acercarse. Simplemente cambian de apariencia. Se presentan como amigos. Se presentan como parejas románticas. Se presentan como socios comerciales. ¿Cómo se protege la sólida posición que se ha construido una vez consolidada? ¿Cómo se identifica a la persona que te traicionará cuando ya se encuentra dentro de tu zona de protección? Eso representa la habilidad de defensa según los principios de Maquiavelo, e implica un complejo juego de motivos ocultos que muy pocas personas logran desenvolver. Analizaremos este tema en futuras publicaciones. Si las ideas aquí presentadas le han proporcionado una nueva comprensión, tenga en cuenta que esto representa únicamente el material que tengo permitido mostrar públicamente. Existen presentaciones de video que no puedo poner a disposición de todos los visitantes de esta plataforma. Hay elementos para comprender la motivación humana oculta que simplemente no tengo permitido comentar abiertamente en YouTube sin enfrentar restricciones en mi contenido o la eliminación de mi capacidad para generar ingresos. El sistema que determina qué videos se muestran a los espectadores suprime activamente la información más valiosa e impactante. Se puede acceder a esos materiales a través de la opción unirse. Si ha seguido viendo hasta este punto, no es como el público general. Seleccione la opción de suscripción si aún no lo ha hecho. Sin embargo, si desea acceder a la información que no se puede mostrar públicamente, seleccione la opción unirse y avance al nivel de diseñador del sistema. Al hacerlo, obtendrá acceso a contenido de video exclusivo sin restricciones, que explora los niveles más profundos de la motivación y el comportamiento humanos. La mayoría de los espectadores no realizarán esta acción. Ese resultado es precisamente el propósito de ofrecerlo.